y bueno, ver bien cuáles son algunas de las discrepancias. Y bueno, pues adelante, Sandy. Sí, no te he presentado formalmente, pero bueno, ya saben que eres oncóloga clínica, eres egresada del Centro Médico ABC como, médico interno, médico, perdón, especialista en medicina interna. Después fuiste bueno, estuve viendo tu currículum, muy grande, pero fuiste investigador clínico en el Hospital General de México, tienes un máster en oncología molecular, eso es padrísimo. Eso fue en España. Eres catedrático universitario en el TEC de Monterrey en la actualidad. Wow. Y obviamente, pues tienes mucho expertise en pacientes en oncología médica. Y bueno, eso lo quise abreviar mucho porque a veces las presentaciones pues, suelen ser muy largas, pero muchas gracias, Gaby, por aceptar y por estar aquí con nosotros. Es un gran gusto haber trabajado contigo. No, Muy hombre, bien. muchísimas gracias. Gracias por la presentación, Sandra. Igualmente un gusto poder conocerte y poder hablar de un tema que es pues de con tanta relevancia, tanto en el contexto, pues de todo sentido, ¿no? Un tema importante en el punto de salud pública, que obviamente nos conlleva a todos, es el principal cáncer al que nos enfrentamos los oncólogos y obviamente también en cuestión de tratamientos. Entonces, pues Así bueno, es, adelante, voy a compartir la presentación. claro. Creo que se ve ahí bien. Sí, se ve bien. Gracias. Perfecto. Muy bien. Ya nada más la pones en presentación, ¿no? Y ya, Es correcto. Solo para esa- que se escuche mejor, voy a detener un poco mi video para hablar al respecto de todo esto, ¿no? perfecto, claro. Creo que ahí se ve ya bien la pantalla completa, Sandy. Es correcto. Gracias, Gaby. Bueno, muy bien. Pues bueno, cualquier cosa, si me pueden detener, también será importante si no hacemos alguna pequeña revisión de preguntas. Entonces, bueno, gracias por la invitación a Sandra Palacios y a esta Asociación Mexicana de Farmacéuticos en Oncología y en Hematología. Creo que independientemente de la cuestión en farmacia y en esta intención de poderla conjuntar con la oncología es muy importante. Yo, alguna cuestión que es fundamental y que me llamaba mucho la atención, incluso cuando regresé al centro médico a veces como oncóloga, es la implementación de un centro de mezclas, ¿no? Eso es una labor muy, muy grande en muchos sentidos, ¿no? Eso permite dar una calidad a un hospital con la seguridad y posiblemente la excelencia que pueda tener un centro de cáncer, un centro oncológico. Entonces, eso cambia muchísimo todos los formatos en la preparación, en la posibilidad de tener el medicamento rápido, incluso en algunos pocos pacientes que pudieran requerir algún tratamiento urgente, en la posibilidad de asegurar un tratamiento ideal. Yo creo que eso ha sido un parteaguas fundamental y la poca educación médica que puede haber, es decir, educación en el personal médico, que somos todos nosotros, ¿no? Enfermería, médicos, a personal administrativo y la farmacia, que creo que es el parteaguas más importante en este contexto, y el poderlo enfocar a medicamentos oncológicos, pues obviamente es lo que hace que haya un cambio muy importante, es lo que hace el expertise de personas como Sandra Palacios, el de todos ustedes y el de estar innovando conjuntamente todo esto. A mí me da mucho gusto que pueda haber este tipo de asociación que solamente va a influir de una manera muy positiva en que cada vez tengamos una expertise mayor en este tipo de cuestiones, sobre todo en un problema de salud pública como es el cáncer. Aquí es algo de la agenda. Me gustó muchísimo esta, esta imagen de Sandra donde habla sobre todo respecto a que somos un equipo, ¿no? A que es decir, a que la comunidad oncológica requiere tener un equipo multidisciplinario para el tratamiento de todos los pacientes y creo que eso es importante, sobre todo en febrero, que es un mes que acaba de pasar donde se conmemora este día. Y bueno, en general, cuando hablamos de las metas en el tratamiento del cáncer de mama, esto obviamente viene muy estipulado en el consenso de Colima. El consenso de Colima es un esfuerzo por el Grupo Mexicano de Oncología
experto en cáncer de mama que se reúne cada 2 años desde hace más de 10 años para poder tener metas establecidas en cuáles son los objetivos y cómo debemos de tratar el cáncer en nuestro país, porque obviamente, aunque existen guías a nivel mundial que bajo la mejor evidencia científica nos dictan la mejor estrategia de tratamiento, tenemos que adecuarlas a nuestro entorno. Entonces, las metas siempre son la curación, obviamente, prolongar el intervalo libre de progresión una vez establecida una enfermedad oncológica y la supervivencia global, paliar los síntomas relacionados con la enfermedad y en ese sentido mantener una adecuada calidad de vida y buen estado funcional. Y para eso, claramente, un objetivo fundamental pues es vivir más y vivir mejor, que eso creo yo que es como el meollo más importante como oncólogos que debemos de implementar. Y para esto tenemos que valorar los otros factores que son importantes para decir la mejor estrategia terapéutica. Y esto es fundamental porque nuestra estrategia terapéutica depende no solamente de un procedimiento quirúrgico o de un procedimiento con radioterapia, depende de una estrategia sistémica, un tratamiento oncológico. Y claramente esto es lo más importante. Diría yo en este preámbulo que el tratamiento sistémico del cáncer es una pieza fundamental y es un cambio a lo que hacen el resto de los médicos no oncólogos. Prácticamente nosotros nos vamos a abocar a la destrucción de células tumorales que puede conllevar en muchas ocasiones la destrucción de otras células del cuerpo. Esto puede quitar la calidad de vida de un paciente. Y la otra cuestión es que también nos vamos a enfocar a este cambio en el organismo que va a existir. Y eso cambia muchísimo respecto a lo que hace un nefrólogo, a lo que hace un cardiólogo. Entonces, ¿por qué es tan importante poder construir un traje para un paciente específico? ¿Y por qué lo tenemos que hacer a través de las estrategias de tratamiento que conocemos y sobre todo lo actual o todo lo que la ciencia y la medicina basada en evidencias aporta? Sabemos que clínicamente tenemos que valorar bien que hay muchas estrategias específicas para cada paciente, es decir, cada paciente debe ser individualizado. La edad es un factor importante para poder elegir un tratamiento. La presencia de enfermedades concomitantes, ¿qué quiere decir? Que tengan otras enfermedades, diabetes, hipertensión, problemas del corazón, etcétera. No es lo mismo tampoco tratar a alguien que tiene una enfermedad metastásica en solo un órgano a alguien que tiene una enfermedad metastásica en varios órganos, tratamientos que haya recibido un paciente y sobre todo algo muy importante y que cambia mucho en cáncer de mama, sí que es uno de los cánceres que más conocemos, no solamente por el hecho de que es el que hay más en incidencia, ¿no? Sino que también es el que hemos logrado conocer más todo su aspecto molecular y eso ha hecho un cambio importante en el tratamiento. Esta es una diapositiva que nos implica sobre toda la heterogeneidad que hay en el cáncer de mama. Vean aquí cómo va cambiando todo el cáncer. Generalmente el cáncer de mama tiene un genotipo muy específico que se divide en muchos subtipos moleculares, pero en general se agrupan en tres grandes grupos. El primero y el más importante es el que habla sobre la presencia de receptores hormonales. Hasta un 73% de las pacientes pueden expresar receptores hormonales. En un menor porcentaje están las pacientes que sobreexpresan solo la proteína HER2. En un menor porcentaje están las pacientes que no sobreexpresan ni proteína HER2 ni receptores hormonales. Y en otro porcentaje hay pacientes que pueden llamarse triples positivas, es decir, que tanto expresan la proteína HER2 como receptores hormonales. Y entonces esto nos ha cambiado la categoría en las pacientes. Quiere decir que tenemos que individualizar el subtipo molecular que presentan y con eso valorar bien el tratamiento. Y asimismo saber bien qué tipos son más agresivos o no. Por ejemplo, en esta gráfica sabemos, en este estudio, cómo vemos las pacientes que tienen un tumor triple negativo, que no sobreexpresan receptores hormonales, que no sobreexpresan la proteína HER2 o que la sobreexpresan independientemente del tratamiento en base, tienen un pronóstico menor. Es decir, vemos aquí cómo la proporción libre de recaída es mucho menor a las pacientes que expresan receptores hormonales. Y esto se conjuga en la última gráfica donde vemos que la forma más común de cáncer de mama es el receptor hormonal, pero que este mismo receptor hormonal posiblemente tiene un curso más indolente, es decir, las pacientes se presentan más asintomáticas, la evolución, a pesar de que es un cáncer, tiene escasa presentación agresiva, es decir, las metástasis pueden incluso ser indoloras, y a veces puede haber incluso solamente metástasis óseas, es decir, a nivel de hueso, y eso hace que la enfermedad se pueda controlar por un largo plazo. Sin embargo,
todo el curso de llegar a una enfermedad agresiva cambia, sobre todo en otro tipo de subtipos moleculares. Hay una progresión rápida de la enfermedad, puede haber resistencia a los tratamientos de inicio, puede haber una afectación visceral, es decir, más pronto hay lesiones tumorales que se van al hígado, al pulmón, lo que le llamamos enfermedad metastásica, y esto nos lleva a una sobrevida más corta. ¿Qué nos dice el Instituto Nacional de Cancerología en los Estados Unidos? Si se fijan aquí, lo que vemos es que obviamente a través del tiempo el cáncer de mama sigue siendo uno de los principales cánceres. En el 2022 prácticamente hubo 287,000 nuevos casos con muertes estimadas en 43,000 y sigue siendo el 15% de todos los cánceres en Estados Unidos, es decir, muy, muy frecuente. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Generalmente el cáncer lo encontramos más localizado, el 99, prácticamente un 64% está en estas etapas, que eso obviamente es lo que buscamos, hacer un diagnóstico precoz en este contexto. Y el cáncer localmente avanzado y metastásico se encuentra en un menor porcentaje. Y esto es fundamental porque esto nos dice las pacientes que tienen un cáncer localizado, es decir, etapa temprana, pueden tener una supervivencia global mucho mayor. ¿Qué pasa por las edades? Que esto es algo importante. Las edades, usualmente, la edad mediana al diagnóstico es a los 63 años, siendo el grupo etario de los 65 a los 74 años el más frecuente. Y vean cómo aquí el siguiente grupo, que es de los 55 a 64, está muy parecido al grupo más frecuente. Y vemos cómo obviamente por edades va cayendo y va siendo menor, ¿no? De 45 a 54 años es un 18,8% y de 35 a 44 años un 8,3% y un 2% en la edad del 20 a 34 años. Esto hace que obviamente con esta gráfica que estamos viendo sabemos que el cáncer en pacientes jóvenes está menor representado. ¿Y esto qué significa? Significa muy posiblemente que como está menor representado sabemos menos al respecto. Es decir, los estudios clínicos que vamos a estar haciendo por edades van a cambiar porque este grupo es menor y eso muy posiblemente en algún contexto puede hacer que la información que tenemos no sea tan estrictamente validada en ese sentido. ¿Qué pasa incluso por razas? En esta otra gráfica que nos dice también la estadística nacional en Estados Unidos, nos dice que generalmente es un cáncer muy frecuente también en todas las razas prácticamente, ¿no? En hispanos, en afroamericanos, en nativos, en caucásicos. Pero vemos cómo la incidencia sobre todo es mucho mayor en lo que son en caucásicos y también en afroamericanos que en los propios hispanos. Y esto obviamente tendrá que ver ya por razas y seguramente la genética tiene mucho que ver en este contexto. Esta es otra gráfica más donde nos dice la clasificación de los subtipos moleculares y en la gráfica en azul vemos cómo a través de los últimos 10 años el subtipo molecular con receptores hormonales positivos sigue siendo el más frecuente que el resto de los subtipos moleculares, es decir, los que sean triple negativos o HER2 negativos. ¿Qué pasa con el Globocan? Recuerden que el Globocan es como una ONG de la Organización Mundial de la Salud, donde nos dice de manera indirecta el número de casos a nivel mundial que hay de cáncer. Y vemos aquí en 2020, que fue su última actualización, para ambos sexos prácticamente sigue siendo el cáncer de mama el más frecuente. 161,000 casos, mayor que el cáncer de pulmón. Y obviamente si nos vamos en las mujeres, pues es el 24,5% de los casos, siendo el más frecuente. En el caso de la mortandad cambia. Obviamente en mujeres sigue siendo el más frecuente, un 15,5% la mortandad en este sentido. Y a nivel mundial, obviamente el cáncer que más muertes es el cáncer de pulmón. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Estas gráficas nos estandarizan, estas gráficas de barras, cómo son en Latinoamérica. Los números, obviamente en Latinoamérica es más frecuente el cáncer de próstata. Aquí sí prácticamente la incidencia es un poco mayor. En segundo lugar está el cáncer de mama y vemos como la mortandad también está un poquito abajo del cáncer de próstata. Muy posiblemente esto tendría que ver por las tasas de escrutinio que se realizan mayor en cáncer de mama. ¿Cuál es la población total en Latinoamérica? También me parecieron que son cifras interesantes para mostrarles. 653 millones en la población y es alarmante porque el número de nuevos casos son 1,470,000 en el caso de muertes por cáncer, de números casos por cáncer anualmente y el número de muertes que es prácticamente la mitad. Entonces, prácticamente lo que vemos en países poco desarrollados, como todavía podría ser Latinoamérica, es que la mitad de las personas que se diagnostican con un cáncer mueren al respecto. ¿Qué pasa con el tipo de cáncer? Es el cáncer de mama también el segundo subtipo, va, como habíamos comentado, va un poquito abajo del cáncer de próstata
Y en México, ya hablando de nuestro país, el cáncer de mama sigue siendo el más frecuente, con el 15.3% de todos los cánceres, 29.920 casos reportados para 1920, y prácticamente el 8.9% de esos pacientes con muerte, ¿no? Es decir, tenemos cifras muy parecidas a Latinoamérica, la mitad de los pacientes fallecen en ese contexto. Aquí tenemos algunas otras presentaciones que me parecieron interesantes respecto a la edad. Tenemos la presentación que se hizo por parte del FUCAM, el doctor Mahfouz, lo que presentó respecto a las edades de presentación, donde vemos que incluso en México veamos como el 30% son mujeres entre 41 a 50 años. Y entonces aquí vemos una disparidad con Estados Unidos, donde sí somos menores, es en edad más joven en la presentación del cáncer de mama, el segundo grupo de los 51 a los 60 años. ¿Por qué? Posiblemente creemos que algunos factores de alimentación, así como de RAS por herencia, seguramente podrían influir. Y vemos que también en México, en etapas 2A, que a lo mejor son etapas tempranas, pero no tan tempranas, es el principal grupo etario de presentación. Eh, que es importante, 45.2% en ese contexto. ¿Y qué pasa también en el caso de esta otra publicación que se hizo también hace algunos años, en donde nos dice que obviamente, de acuerdo a la etapa clínica, por cómo se presenta, ustedes ven aquí la gráfica de color verde turquesa, vean cómo la supervivencia global en etapa 1 es mayor y cómo al caer la supervivencia de acuerdo a etapa 2, etapa 3 o etapa 4 va cayendo también a través de los años en ese sentido. Y vemos cómo en México encontramos que nuestro país tiene mayor porcentaje de pacientes con receptores hormonales positivos, pero un poco abajo el HER2, es decir, tenemos una mayor presentación de pacientes con HER2 positivo y el triple negativo en menor proporción. En este otro estudio, en este otro ensayo donde se hablaron sobre 5.500 pacientes y sobre sus características en el INCAN del año 2007 al 2013, nos dice cómo son las mexicanas con cáncer de mama y qué vemos. La edad media en el diagnóstico es de 54.9 años. Entonces, se fijan, baja al de Estados Unidos. De 63 años bajamos casi 10 años a la edad del diagnóstico. Es decir, en México somos más jóvenes al tener cáncer de mama. ¿Qué pasa también? Hay sobrepeso en un 40%, hay obesidad en un 30%, es decir, si juntamos prácticamente más de la mitad de las pacientes que llegan a tener cáncer de mama en México tienen algún problema de obesidad o sobrepeso. Enfermedades concomitantes como diabetes, hipertensión o la conjunción de las dos también son importantes y algo que es importante, el tamaño promedio del tumor hasta 5 o 6 centímetros. Entonces, alguien que tiene tamaño tumoral de ese diámetro, pues obviamente es una cuestión clínica que posiblemente tiene un retraso en el diagnóstico muy importante y en la posibilidad de haberse hecho un escrutinio adecuado. Por lo cual, una vez hablando de todo esto, ¿a quién consideramos joven entonces? Entonces, bueno, si nos vamos del otro lado de lo que se llaman las hayas o el cáncer infantil, por decirlo así, vemos que si hablamos en general, se diagnostican casi 18 millones de casos de nuevos en todo el mundo. Y de estos 18 millones, solamente 200.000 ocurren entre niños y adolescentes, que ahorita vamos a ver las edades. El cáncer en la infancia y en la adolescencia es poco frecuente, es decir, solo es el 3 al 5%. Y claramente es histopatológicamente y biológicamente muy distinto al cáncer en los adultos. ¿Qué sucede? Yo les quiero presentar estas cifras que son importantes conocerlas. En el cáncer en el adolescente, tiene adolescencia temprana entre los 10 a los 14 años y tardía entre los 15 a los 19 años. Esto es medio complejo porque obviamente nosotros como oncólogos clínicos vamos recibiendo a todos estos pacientes que van teniendo esta adolescencia tardía. Aquí hay un concepto importante que hace algunos años se definió también por la Organización Mundial de la Salud, que se llama AYAS, es decir, es el cáncer en el adolescente y adulto joven. Es una definición muy heterogénea, pero es increíble porque es un grupo muy complejo de edad de presentación del cáncer. Puede ser está entre este grupo entre 15 y 18 años de inicio, pero también entre los 28 y 39 años de edad, en donde estos pacientes es muy complicado todo el abordaje que llevan. ¿Por qué razón? En algún punto, en algunas neoplasias pueden tener una alta probabilidad de curación. Ahora, el efecto psicosocial es complicado. ¿Por qué razón? Este grupo de pacientes, por alguna razón, entre que no son niños y cuando tú eres joven o muy joven, que te encuentras en la universidad, que todavía no tienes algo a lo que te dedicas, como que el recibir una noticia así es complicada, pero al final de cuentas puede connotar ciertos aspectos en donde todavía la vida no está desarrollada.
una persona que presenta cáncer después de los 40, 45 años ya tiene un plan de vida más hecho, pero alguien entre los 28 y 39 años no. Entonces, su efecto psicosocial es muy complejo porque es una persona que está prácticamente entrando a la vida en el sentido que terminó una carrera, que está buscando un trabajo, se está sentando, está empezando a tener hijos y eso obviamente podrá tener complicaciones, sobre todo psicosociales, que tenemos que tomar en cuenta para valorarlo. Entonces, obviamente, este grupo de edad pues es complejo porque requieren la gente no piensa que estas personas pueden tener cáncer, pues el tiempo para establecer diagnóstico es más largo. ¿Qué otra cosa es importante? Hay menos inclusión en los ensayos clínicos y menor número de especímenes tumorales que podemos entender para la propia investigación. ¿Qué sucede en México cuando hablamos de la cifra solamente de cáncer? Que esto es importante. Vean cómo vemos que en México, en las edades muy, muy jóvenes, el cáncer de mama está representado, pero un porcentaje muy, muy, muy pequeño prácticamente. México en niños solo son 10.590 casos, las muertes son solo de 1.190, es decir, tiene una tasa mucho mayor de curación cuando estamos hablando. Y el cáncer de mama, obviamente, en este grupo etario de muy jóvenes no es el más frecuente. Aquí encontramos otro tipo de tumores porque biológicamente son muy diferentes. Se fijan aquí también, o incluso en el grupo de los 15 a los 19 años, encontramos también otro tipo de tumores como leucemias, linfoma no Hodgkin, problemas de cánceres a nivel del sistema nervioso central o a nivel de sarcoma o a nivel óseo. Entonces, en general, para este grupo etario de los hayas o los adolescentes y adultos jóvenes que están entre los 15 a los 39 años, como tal, el porcentaje de supervivencia es mayor de 84.6%. Muy posiblemente vamos a ir valorando cuáles son algunos de estos factores en ese sentido. Y bueno, aquí tenemos que el cáncer de mama a nivel de CIRD en Estados Unidos es el 15% en todos estos pacientes, que tampoco es tan despreciable, por debajo de cáncer de tiroides y junto con melanoma o cáncer de testículo. En el caso de muertes, a pesar de eso, es un 12%, es decir, es uno de los tumores más frecuentes porque tiene una connotación más agresiva si estamos hablando del de mama y en general, como sabemos, a pesar de que esto se presenta así, factores de riesgo no los podemos desconocer específicamente en cáncer de mama, podemos asociarlos sobre todo a mutaciones y en otros pacientes a infecciones virales, inmunodeficiencia, síndromes genéticos, que es un poquito un espectro diferente, prematuros bajo peso al nacer y algunos antecedentes de radiación o tratamientos oncológicos previos durante la infancia, sobre todo aquellos que tienen que ver bien con inhibidores de topoisomerasa 2, con antraciclinas o con agentes alquilantes, como sabemos el riesgo que pueden hacer modificaciones del DNA y su cambio a través de los años. Usualmente estos pacientes tienen un periodo de latencia más corto, son de rápido crecimiento y respuestas importantes a la quimioterapia. En esta otra cuestión también tenemos que valorar que en estos pacientes al ser jóvenes tenemos que determinar bien que es muy importante hacer criopreservación, que no podemos olvidarlo. ¿Por qué? Porque ellos tienen un aspecto, como dije antes, psicosocial distinto en el que muchas veces no tienen incluso familia y tenemos que recordar que muchos de los medicamentos oncológicos que utilizamos pueden hacer que estos pacientes queden con pues una inactividad ovárica importante, con infertilidad, con problemas de prácticamente de fertilidad fundamentales que podrían hacer que ya no llegaran a desarrollar su vida como adultos. ¿Qué sucede en el caso del cáncer de mama? Cuando hablamos solamente en el cáncer de mama en mujeres jóvenes, es el 14% de las neoplasias. Es la primera causa de muerte por cáncer de mama en mujeres jóvenes, es decir, en este grupo específico de mujeres jóvenes solamente se ve que tienen este mayor porcentaje y es un 14 a 15% de los cánceres de mama en México como tal en presentaciones más jóvenes y la promedio de la edad al diagnóstico y de la muerte también puede verse afectado. Vemos en esta gráfica que aunque no son los hayas, vemos como incluso por edad de diagnóstico y por edad de muerte, vemos como si lo comparamos, que esto era lo que quería mostrarles, si comparamos el grupo etario, perdón, por países, vemos Perú, Venezuela, Ecuador, Brasil, Colombia, Panamá, Costa Rica, Chile, Argentina, vemos como México sigue siendo un país donde se presenta más joven el cáncer de mama en estos otros estudios y la edad de muerte también es relativamente más joven, aunque sean pacientes no premenopáusicas. Es una media. En la siguiente diapositiva también vamos a verificar prácticamente por estas gráficas en cómo cambia por edades también en América del Norte y en Latinoamérica.
la presentación entre los 0 a 39 años, vemos y 40 a 44 años un 20%, a diferencia de América del Norte un 12%, y obviamente la mortandad mucho más del doble en América Latina, 14% entre 0 a 44 años y solamente el 7% en América del Norte. En este otro grupo ya se incluyen más países, que pueden ser también países desarrollados, en donde también obviamente vemos como México, o sea, tiene las gráficas en azules son las pacientes que tienen entre 0 a 39 años. Esta es otra presentación que hubo en el 2013 por The Oncologist, y vemos como México sigue teniendo de una manera muy importante pues pacientes más jóvenes en ese sentido. En mortalidad, pues también el tercer lugar por completo. Y en algunos otros resultados en mujeres jóvenes tratadas en tratamiento con quimioterapia adyuvante, pero con cáncer de mama, aquí lo que queríamos realmente valorar bien era la respuesta en los tratamientos. Vemos por gráficas como, por ejemplo, en las pacientes menores de 40 años, que ven aquí ustedes en esta gráfica, son todas las que tienen la gráfica de color rojo. Vemos cómo las pacientes menores de 40 años tienen mayor porcentaje de tener enfermedad localmente avanzada al diagnóstico. Eso es importante. También tenemos aquí cómo, bueno, obviamente también están mayor representadas por el subtipo HER2 y en los subtipos de los receptores hormonales luminales B. ¿Esto qué significa y es importante? Los luminales A y luminales B son prácticamente pacientes que presentan la sobreexpresión de receptores hormonales, es decir, receptor de estrógeno y receptor de progesterona, pero con diferente proporción. Las luminales A usualmente presentan receptor de estrógeno y progesterona muy elevado, entre 80, 90, 100%, y las luminales B presentan el receptor de progesterona menor, es decir, puede ser entre un 40, 30, 50%. Esto tiene una implicación, claro, tienen un fenotipo distinto e incluso muchas veces se cree que puede ser igual de agresivo que un paciente con triple negativo. Entonces vemos como sí, en lo rojo, las mujeres este tipo, por edad también presentan este tipo de subtipos. ¿Qué sucede aquí en los subtipos moleculares de acuerdo a las mujeres mexicanas con cáncer de mama? Vemos que también implica en esa cuestión por la cuestión de la edad. Vemos como la gráfica que ustedes tienen en color naranja son las pacientes mayores de 40 años en las dos gráficas, y la gráfica donde se representa el color verde turquesa, vemos que son las mujeres menores de 40 años. Y claramente vemos aquí cómo en ambas gráficas su supervivencia libre de enfermedad por todos los subtipos e incluso por subtipos de receptores hormonales es mucho menor. Cuando estamos entonces implicando que la edad sí tiene alguna connotación en este contexto. Vemos lo mismo en las gráficas por supervivencia global, es decir, cuánto viven estas pacientes por edad. Pues vemos cómo viven más las pacientes que tienen más de 40 años, y en el caso también respecto a los subtipos histológicos, pues también ligeramente con una mayor supervivencia. Vemos aquí las gráficas para las pacientes luminales A, luminales B, en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya nos quiere decir que obviamente la edad sí juega un papel importante en la toma de decisiones de tratamientos, solamente incluso por el puro pronóstico que puede connotar, independientemente de que, como les expliqué al principio, tenemos poca inclusión en los estudios, son mucho menores los pacientes que tienen cáncer en estas edades. Aquí en esta otra gráfica, por supervivencia global, también vemos de acuerdo a edad y a etapas. Entonces, vamos a ver bien qué cambió en ese sentido. Por ejemplo, si vemos en las etapas 1 y en las etapas 2, que son como las etapas más tempranas, aquí vemos que en esas etapas la edad pues no tiene una implicación muy fuerte porque son etapas muy tempranas. Y en las etapas donde están las etapas 4, independientemente de la edad, que vemos aquí las gráficas, las rayitas de color morado, aquí vemos que tampoco hay diferencia porque es una enfermedad metastásica. Pero vemos, por ejemplo, en la etapa localmente avanzada, que sí la edad implica que tiene una mejor supervivencia a las pacientes que tienen mayor edad respecto a las que tienen menor edad. Entonces, obviamente tendremos que ser muy coactivos para definir bien la edad en este subgrupo de pacientes. Como preámbulo en general, ¿cuáles son algunos de los factores de riesgo más importantes al respecto? Aquí tenemos una gráfica donde nos habla sobre el impacto de la edad al diagnóstico en el cáncer de mama metastásico sobre la supervivencia global, que este es un estudio de vida real, es decir, que se valora específicamente en 18 centros de Francia, más de 14,000 pacientes,
¿qué porcentaje de pacientes hay con menos edad? Menos de 40 años, solamente el 7.5% de pacientes. Y aquí lo que se trataba de ver era cuál era la supervivencia. Entonces vemos cómo aquí a los 60 años, 35.6%, menores de 40 años, 38.8%, que realmente dentro de lo que conocemos, si había un impacto o no en cuestión de enfermedad metastásica, no lo hay tanto. Es decir, independientemente de la edad, la enfermedad metastásica por sí sola ya es un factor de riesgo importante para su pronóstico. Y cuando hablamos de los subtipos histológicos, sobre todo si son por HER2 hormonal o HER2, pues tampoco hay una diferencia mucho mayor. Al revés, pareciera que aunque la edad por sí sola tiene un pronóstico mayor, un pronóstico de tener una enfermedad más agresiva, cuando la mezclamos en la enfermedad metastásica, es decir, en una enfermedad que ya es agresiva por sí sola, el tener menor edad, muy posiblemente cuando agregamos subtipos histológicos que tienen receptores hormonales positivos que usualmente pueden tener un mejor pronóstico, nos puede llevar a que se comporte igual que alguien mayor de 60 años. Vemos aquí también cómo hay un impacto importante por la edad en los sitios de metástasis. Vemos aquí prácticamente las gráficas de color azul, veríamos todas las barritas de color azul son las pacientes menores de 40 años y las de verde son las pacientes entre 40 y 59 años. Por ejemplo, si se fijan, si nos vamos a la parte de hueso, pues obviamente aquí se presentan muchísimo más las receptores hormonales positivas, que son las que tienen más hueso, y también cuentan las pacientes menores de 40 años igual. Cuando nos vamos, por ejemplo, a la parte del hígado, también vemos que quienes las presentan más es las pacientes con HER2 positivo y también en edades mayores de 40 años. Cuando vamos a pulmón, aquí sí, bueno, pues las presentan no una correlación tan estadística, también las pacientes con enfermedad hormonal, con HER2 positivo, pero también sin una connotación por la edad. Y cuando van a enfermedad metastásica cerebro, pues también muy parecidos las gráficas. Entonces, ¿qué no significa que por sitio de metástasis o por específicamente enfermedad metastásica, no cambia tanto el grupo etario. Va a cambiar más, como las gráficas que les presenté, en las enfermedades tempranas o localmente avanzadas, siendo una presentación más agresiva. ¿Y qué otros factores de riesgo conocemos? Ustedes dirán, oye, pero ¿por qué es más frecuente? Como tal, clásicamente los factores de riesgo en cáncer de mama, como ustedes saben, pues prácticamente casi un 90% de todos los pacientes en el planeta no desconocemos bien cuál es la causa por la cual desarrollan un cáncer, pero un porcentaje que va entre un 10 a un 6% puede tener alguna alteración genética, en donde encontramos todas estas que están ustedes viendo aquí. Prácticamente es como este 10% a 6, que es como la herencia familiar, todo lo que esté implicado en estas gráficas de colores. Y vemos como la presencia de genes como BRCA1 y BRCA2 tienen un porcentaje importante en poder impactar en desarrollar un cáncer de mama, y todos los nuevos genes que conocemos, por ejemplo, hacia abajo, donde está la gráfica naranja, todos los genes de color de que tienen que ver este fenómeno llamado BRCAnes o genes muy parecidos al BRCA. Y acuérdense que aquí es importante que definamos de una manera muy concreta qué es este tipo de genes. Estos genes se dedican a la reparación, a la proliferación de muchas características de las células que tienen que hacer en cuestión de proliferación. Solamente al momento de haber alguna mutación o algún problema con alguno de estos genes, va a haber una sobreproliferación de células cancerígenas. Y no solamente se ha visto que en BRCA funciona así, sino que también hay genes muy parecidos como son PTEN, ATM, STK11, MCH2, MLH2, PALB2, RAD50, que estos genes, todos estos se tratan de justamente tener que ver bien con alguna asociación a la reparación del DNA, por lo cual si tienen alguna mutación, ese DNA no se va a reparar bien y es donde encontramos a la célula de origen o características neoplásicas. En esta gráfica, de manera muy concreta, vamos a hablar que BRCA1 son genes de alta penetrancia que se encuentran en el locus 17Q, el BRCA2 13Q, y se relacionan al síndrome de mama ovario como tal, donde no solamente vamos a encontrar cáncer de mama u ovario, también podemos encontrar cáncer de próstata, cáncer de páncreas, cáncer de colon, por lo cual es importante no solamente en las mujeres hacer la testificación cuando tengan una sospecha. Tenemos otros genes menos frecuentes, como todos los que mencionamos acá, que sin embargo, aunque sean menos frecuentes, no por eso no van a tener la posibilidad de también asociarse. ¿Qué es lo que ha pasado? Cada vez tenemos actualmente más
consideración de toma de estos perfiles genéticos a nuestras pacientes independientemente de la edad. Todavía hay algunas cuestiones en cáncer de mama, claramente las mujeres que pueden llegar a tener esto, no a todas tenemos la indicación de hacerlas, aunque se sabe que cada vez tenemos que considerarlo más, pero sobre todo a las pacientes que tienen enfermedad triple negativa, en las pacientes que tienen enfermedad por receptores hormonales, independientemente de la edad, actualmente les debemos de hacer el perfil genético. Todavía en pacientes que sobreexpresan HER2 es muy difícil poder hacer la recomendación, aunque hay algunos estudios, y esto es fundamental, que dicen que por no testificar a todas las pacientes, porque antes nada más eran las pacientes menores, podemos perder hasta un 10% de pacientes que tengan alguna mutación. Entonces, bueno, como tal, no solamente existen la clasificación por un factor de riesgo como herencias, también hay factores de lesiones precursoras. Esto es muy importante porque esto es a lo que nos enfrentamos muchas veces y de manera muy, muy frecuente. Nos enfrentamos a la presencia de que tenemos cambios mamarios importantes en nuestras mamas. Y esto significa sobre todo, por ejemplo, cambios fibroquísticos, la presencia de ectasia ductal, quistes, cambios apócrinos, fibroadenomas incluso, adenosis. Todo esto es muy frecuente encontrarlo y esto lo menciono porque solamente tiene un riesgo relativo de presentar cáncer de un 3%. O sea, el riesgo es uno, es decir, tener esto y no tenerlo es el mismo riesgo de poder tener un cáncer de mama. Es importante porque es muy frecuente. También tenemos obviamente otro tipo de lesiones como hiperplasia más potente, intensa, adenosis esclerosante, papilomas, lesiones esclerosantes como cicatriz radial o fibroadenomas también complejos, tienen del 1.4 a 2% a 2 de riesgo relativo, solo un 5% de tener cáncer de mama, enfermedades con atipia o con hiperplasia lobulillar o ductal atípica un poco mayor. Y cuando estamos hablando de carcinoma in situ, aunque no es un cáncer invasor, puede tener un mayor riesgo, un 8-10% de desarrollar un cáncer de mama. Entonces, bueno, también tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos estudios de imagen y requerimos una relación patológica. Vuelvo aquí a la edad, que era la otra cuestión importante para verlo. También sabemos esto, algunos de los factores de riesgo, pues bueno, la edad, en edad menor de 50 años o mayor de 50 años, es decir, sigue siendo más frecuente tener cáncer de mama a los mayores de 50 años. Igual también algunos factores endocrinológicos. Sabemos bien que hormonalmente existe alguna correlación con la presencia de cáncer de mama. Si se fijan aquí, aunque el riesgo relativo es muy poco, es decir, 1.4, 1.7, 1.4, 1.3 para edad de menarca, menores de 10 años. ¿Por qué? Pues si yo tengo una presentación de mi menstruación más chica, obviamente voy a tener una exposición a un estímulo hormonal por más tiempo. Y eso lo mismo pasa con la edad de menopausia. Mientras mi menstruación sea más chica y mi menopausia más larga, no es un factor de protección, es un factor de riesgo muy leve, pero que me está asociando a tener una estimulación estrogénica mayor. Nuliparidad también, al no presentar ningún embarazo, todo el tiempo tengo esta estimulación estrogénica, no hay un cese como cuando lo hay en el embarazo, o también algunas cuestiones como una edad de primer embarazo a los mayor 30 o 35 años que también se ha considerado. Asimismo, también tenemos algunos otros cuestiones como lo que mencioné previamente, carcinoma ductal o lobulillar in situ, historia familiar, el haber tenido algún pariente de primer grado como tu papá o tus hijos que han tenido cáncer, al respecto, una mutación conocida, antecedente a algún tipo de radiación, por ejemplo, los pacientes muy jóvenes que les dieron un linfoma durante los 15, 20 años, como les expliqué, pueden tener a los 20 años después, 40, 45 años, un cáncer de mama o algunas etnias específicas que también tienen la posibilidad de tener. Aquí, más específicamente, podemos referir que la presencia también de alcohol, de herencia, exposición al tilbestrol, la menarca, niveles socioeconómicos se cree un poco por la cuestión de la dieta, la obesidad, el uso de anticonceptivos orales, nunca embarazarse tiene un riesgo pequeño, pero lo existe. En el caso de tener historia de haber tenido un cáncer de mama o altas dosis de radioterapia o primer familiar, pues también un poco mayor. Y los factores de riesgo, aquí en esta otra recomendación por la Sociedad Americana de Cáncer, nos dice que todavía la edad mayor de 65 años es un factor de riesgo mayor, así como dos o más familiares de primer grado, la presencia de mamas densas en la mastografía. ¿Por qué las mamas densas en mastografía? ¿Qué tiene que ver bien esto? No es porque la densidad cause cáncer, es porque la densidad hace que no se vea bien el cáncer. Por esa razón es que podemos llegar a tener las personas con mamas densas, tenemos que valorar bien si se tiene que complementar con un ultrasonido o con una resonancia.
¿Qué nos dice el consenso mexicano sobre el diagnóstico y el tratamiento del cáncer mamario? Nos dice que los factores de riesgo van a ser los siguientes, los biológicos, los que no podemos cambiar, ser mujeres. Por eso cuando siempre nos preguntan, es que ya me he hecho la mastografía y el ultrasonido, no importa, es un escrutinio, es muy importante. Edad avanzada. Finalmente, esto es muy importante recordarlo. Sí, una edad avanzada, recordar que en México la presentación es en mujeres más jóvenes y recordar que en el México, a nivel de nuestro país, en la presentación de mujeres más jóvenes es más agresiva. Historia personal de cáncer de mama, antecedentes de alguna lesión patológica, vida menstrual también más mayor de 40 años, es decir, menstruaciones muy pequeñas, menopausia tardía, densidad mamaria, ser portadora de algunos genes que pudieran ser susceptibles, es que se conoce, y en algunos pacientes reproductivos es nuligestas, no lactancia y primer embarazo a término después de los 30 años. O el uso en la perimenopausia o en la posmenopausia de una terapia hormonal de reemplazo con estrógeno y progesterona combinados es mucho mayor el riesgo por un periodo mayor a 5 años. Algunos otros tratamientos, algunos otros factores de riesgo como la radiación y los relacionados con el estilo de vida que creo que es importante comentarlo. La obesidad, el sedentarismo, el consumo de alcohol y el tabaquismo sabemos que son factores de riesgo asociados por los cuales se tiene que hacer un cambio o modificación importante en esta cuestión. Hay pacientes que de repente no tienen obesidad, hacen muchísimo ejercicio, no fuman, no tienen antecedentes familiares y de repente cuando me doy cuenta que repasamos algunas causas dicen, bueno, pero tomaba todos los días 1 o 2 copas de vino o 3 copas de vino y eso pues obviamente el consumo de alcohol diario, aunque sea crónico, también impactará en ese sentido. Aquí tenemos algunos modelos de riesgo, es decir, que yo puedo a un paciente hacerle un factor, hacerle algún algoritmo, alguna herramienta que me diga qué factores de riesgo puede tener para poder llevar su vigilancia. Son distintos modelos, está el modelo de Gale, donde veo algunos, la paciente, antecedentes, etcétera. ¿Qué pasa con la clasificación patológica? Voy a ir un poco más concreto. Sabemos que el cáncer de mama, principalmente el invasor, se presenta en el 70-80% y de estos usualmente solamente el 15-20% es in situ, perdón, y de estos el principal es el ductal in situ, el ovulillar o incluso la enfermedad de Payet. Aquí tenemos, como nos dice la Organización Mundial de la Salud, puede haber muchas histologías distintas en la patología, pero principalmente el cáncer ductal es el más específico, el ovulillar en segundo lugar, tubular y algunas otras de manera secundaria. Hay algunos tumores que pueden tener una clasificación patológica de mejor pronóstico, es decir, no ser tan agresivos, como lo son el tubular, mucinoso, cribiforme, que son menos comunes, o más agresivos, como el lobulillar, metaplásico o micropapilar. ¿Y qué pasa cuando hablamos de los receptores hormonales? ¿Qué es a lo que nos referimos? ¿Por qué hablamos tanto al respecto? Pues nos hablamos porque conocemos a los tumores por dentro y aquí en esta imagen que vemos una microfotografía donde están todas las células que ustedes ven de color moradito, son las células neoplásicas que están formadas como en filitas y aquí está moradito porque expresan receptores de estrógeno y de progesterona, que eso es lo que les da el color. Entonces prácticamente el patólogo al momento de poner estos proteínas, el patólogo que hace es que pone las proteínas como a través de anticuerpos de receptor de estrógeno, de estrógeno y de progesterona, y de acuerdo a si la célula pinta o no, sabemos que tiene la sobreexpresión para eso. ¿Qué pasa con la proteína HER2? Acuérdense que aquí en la membrana de nuestras células tenemos a la gran familia del EGFR, que es EGFR o HER2, HER1, perdón, HER2, HER4 y HER3. Toda esta familia está unida, estas 4 proteínas están unidas y son proteínas muy importantes que hablan sobre la transducción y de la dimerización de proteínas para poder hacer un cambio o función en la célula que tiene que ver con la proliferación. Entonces, usualmente estas proteínas son transmembrana, es decir, van a tener una localización extracelular, transcelular e intracelular y aquí van a agarrar receptores específicos, es decir, proteínas que lleguen, se unan con ellos y una vez que entran a estos dominios tirosina quinasa, van a provocar una dimerización diferente para provocar en el núcleo a través de estas vías, como son la vía de PI3K, a través de AKT o la vía RAS, RAF, MAP quinasas, para llegar al núcleo y provocar en esa célula proliferación, supervivencia, o movilidad celular e invasión a través de la transcripción de estas proteínas y posteriormente subsecuentemente de la producción de nuevas células, ya sean normales o anormales. Y
cáncer de mama ha sido uno de los cánceres desde el año, prácticamente desde finales del siglo pasado, a principios del 2000, que se descubre que existe un 15 a 20% de pacientes que sobreexpresan una alteración en la proteína HER2, lo cual lleva a la presencia de un cáncer de mama HER2 positivo y los nuevos tratamientos bloqueando esta enzima. Entonces, la sobreexpresión en otras series habla sobre también hasta un 20%. ¿Y qué ha sucedido con esto? Pues obviamente vemos que en esta imagen, vemos que usualmente las células normales del cáncer van a presentar prácticamente la proteína HER2, los receptores mandando señales de crecimiento y división. Y cuando hay una célula normal cancerígena, lo que sucede es que hay una alteración de muchos receptores de la proteína HER2. Vean cómo hay receptores en toda su membrana, que lo que van a hacer es que haya un crecimiento de esa célula de una manera mayor. ¿Qué sucede? Para ver el HER2 también lo podemos hacer por inmunistoquímica. Vemos como aquí tenemos todas las células tumorales y cuando hay un cero no hay tinción, es decir, es muy poco perceptible o no es perceptible. Tenemos cuando hay una cruz de positividad, que esto es importante porque tiene una implicación farmacológica que les interesa mucho conocer a ustedes, porque son de los nuevos tratamientos que hay. Vemos cuando hay una sola cruz, vemos que apenas la tinción con la proteína HER2 en las células tumorales es incompleta o débil o apenas perceptible en más de 10% y es al que le llamamos el nuevo HER2 low. Es debido a esta la clasificación patológica, porque anteriormente esto lo conocemos, una cruz, prácticamente la hacíamos igual como si fuera cero, cuando realmente no es así. ¿Qué pasa cuando tenemos una clasificación de dos cruces? Es una tinción incompleta o débil, se le llama indeterminado y a estas células se les debe de hacer un estudio molecular híbrido como el FISH, porque un gran porcentaje de estas células puede ser HER2 puro. Cuando tenemos tres cruces, sabemos que la tinción completa está intensa circunferencial en más del 10% y es positivo y vemos cómo se ve con esta microfotografía. Aquí tenemos este es un estudio FISH en donde vemos que buscamos el número de copias de la proteína HER2 si está sin amplificación o amplificado. Por ejemplo, aquí lo que vemos a través de este medio de hibridación in situ es a través de cortar todas estas proteínas, valorar bien si se pegan o no y poderlas valorar, identificar bien. Vemos cómo pues, si fuera es como si fuera un HER2, dos cruces. Vemos como al momento de hacer el estudio por FISH, vemos que no existen, el HER2 es todo lo verde, es lo normal, prácticamente, es decir, es la proteína cuando se expresa normalmente en una célula. Cuando tenemos una imagen como el lado derecho, sí es un HER2 positivo. ¿Por qué? Porque se ven todas las proteínas, el número de copias que son las rosas aumentadas. Entonces, todos estos son los métodos de diagnóstico que se utilizan para poder llegar al cáncer, a un diagnóstico preciso, y esto será fundamental porque si yo no tengo un diagnóstico preciso, no puedo dar un tratamiento oncológico. Yo les diría en este contexto, ustedes que son especialistas en esta área, imagínense que incluso en México existen muchos lugares en provincia que no hacen estas clasificaciones moleculares a las pacientes, que prácticamente entran directo a dar un tratamiento con quimioterapia o con cirugía o con radioterapia porque existe una falta de recursos, falta de conocimientos y falta de educación médica, y eso es bien complejo porque prácticamente cada vez andamos mucho más en especificar sobre el tratamiento. En esta otra gráfica, que también me pareció una muy bonita gráfica, vemos cómo está también igual las células del HER2, de cáncer positivo para HER2. Vemos una célula normal, que vemos el receptor de HER2, aquí lo estamos viendo como esta cruz, como lo menciona. Vemos el gen de HER2, obviamente cómo existe una dimerización de la información para poder hacer una proliferación normal de esa célula, y cómo cuando tenemos una sobreexpresión de la HER2, es decir, en lugar de haber las cuatro cruces normales que hay aquí, está lleno de crucecitas que hacen que haya una sobreexpresión, y esto va a llevar a que haya un aumento en la proliferación de esas células. Tenemos clasificaciones más antiguas por el grado histológico también, que también nos ayudan a tomar decisiones. Sabemos que la formación de los túbulos, el pleomorfismo nuclear, la cuenta mitótica sigue siendo muy importante para la decisión. Y finalmente, de acuerdo a los consensos, cómo clasificamos a nuestros pacientes como luminales, que ya había explicado un poquito la presencia de receptores hormonales, la sobreexpresión de proteína HER2, o triple negativo que no lo sobreexpresa. Y obviamente el comportamiento, como habíamos dicho, más agresivo si es triple negativo, si es HER2 positivo, y diferente si es luminal A a luminal B.
También en esta otra gráfica vemos cómo tienen mucho más riesgo de recurrencia de los triples negativos, hasta un 17%, un 15% en los HER2, y vemos cómo los luminales A son los pacientes que pueden tener la posibilidad mayor de curación. ¿Qué otras cuestiones importantes en la clasificación patológica? Lo que habíamos comentado respecto a los tratamientos, que eso es lo que me interesaba de esta imagen, que vieran que usualmente los luminales B les vamos a dar un tratamiento hormonal. Por eso hay pacientes que les dicen, es que yo solamente tengo tratamiento con pastillas. Aquí se llama hormonal, pero es como un pleonasmo porque realmente es un tratamiento antihormonal, es bloquear todas las hormonas en esa paciente. Cuando hablamos de luminal B, son pacientes que les tenemos que dar un tratamiento antihormonal, pero muy posiblemente también conjugar la quimioterapia, etcétera. Y cuando hablamos de triples negativos o HER2, tenemos que hablar de terapias anti-HER2 y en el triples negativos, quimioterapias y actualmente nuevos anticuerpos como son el sacituzumab govitecan, como es la inmunoterapia, los inhibidores de PARP que se han agregado a todo nuestro arsenal de tratamientos. Que aquí, pues bueno, obviamente también es parte de cómo se ven las clasificaciones moleculares. Esto es lo que, como en el caso de los triples negativos, vemos toda esta validación respecto a cómo están por dentro todos los tipos de cánceres. Y vemos cómo ven 6 gráficas, como 6 barritas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y lo que vemos, la expresión roja son las proteínas distintas en cada uno de los tipos de cánceres. Aquí están los basales, los inmunomoduladores, los mesenquimales y los luminales. ¿Y esto por qué es importante? Es para que ustedes más o menos se den idea que algunos de los mismos, dentro de los triples negativos, que todos son triples negativos, hay subtipos y algunos van a responder mejor a la inmunoterapia y otros no. Entonces, eso los ensayos clínicos se basan en poder determinar bien a través de la clasificación cómo hacer. Vemos que por edad, incluso respecto a estas mutaciones que pudieran asociarse también, vemos que hay un patrón también diferente. Entonces vemos cómo en las pacientes con menos de 40 años van a tener hasta un 70% de espectros mutacionales mucho mayor en ese contexto y sobre todo de mutaciones con BRCA1 y BRCA2. Y entonces aquí ya empieza a haber un cambio, una implicación en pacientes triple negativos que tienen una mayor positividad de esa mutación. ¿Qué pasa con el tamizaje? Voy a hablar un poco al respecto. El tamizaje nada más para recordarnos que es muy importante también porque también tiene que ver, implica la edad. Vemos cómo a pesar de que es más frecuente en pacientes mayores de 55 años, el tamizaje debe empezar desde los 40 años. Vemos aquí todos estos grupos, todos estos estudios que se hicieron en estos grupos, Canadá, Edimburgo, Estocolmo, etcétera. Vemos las edades importantes y la reducción en el porcentaje de mortalidad tan importante. Vean cómo se redujo prácticamente en un porcentaje muy, muy importante. Entonces, pues bueno, obviamente de aquí es donde sacamos la evidencia para poder hacer estas recomendaciones con tan importancia. En México podemos agregar esto específicamente, hay que hacer un autoexamen mamario mensual a partir de los 18 años y es ideal siempre cuando después del séptimo día del periodo menstrual, donde no vamos a tener cambios en nuestras mamas ni dolor por estas cuestiones hormonales. El examen clínico que debe ser llevado por un profesional de la salud, desde un médico general, un ginecólogo, un médico oncólogo, anual a partir de los 25 años y la mastografía anual de tamizaje en las mujeres asintomáticas a partir de los 40 años y un ultrasonido en caso de mujeres mayores de 35 años con síntomas. ¿Por qué ultrasonido en menores de 40? ¿Por qué? O menores de 35, porque tenemos mayor densidad mamaria por la pura edad, es decir, otra cuestión influyente en la edad. ¿Qué pasa con la cuestión de la exploración física? Los estudios clínicos han demostrado que la autoexploración mamaria no tiene ningún efecto en la reducción de la mortalidad. ¿Por qué razón? Porque el que una mujer se palpe ya una lesión quiere decir que ya tiene un tumor mayor de 2 a 3 centímetros. Y eso hace que pues tiene un tumor que posiblemente va a requerir quimioterapia y que va a tener un comportamiento más agresivo. Por eso es fundamental hacer estudios cuando no tenemos una lesión visible. La mastografía reduce hasta en un 30% la posibilidad de mortalidad. A pesar de esto, es importante que le recuerde que las guías no van a desaconsejar la autoexploración porque cambios en la mama, en las revisiones entre de un ginecólogo a que tú lo veas, puede cambiar también en que en lugar de que llegue con un tumor de 2 centímetros o 3, puede llegar hasta con un tumor de 5 centímetros. Entonces, obviamente, esto es fundamental. ¿Cuáles son las estratificaciones de riesgo también? Cuando nosotros vamos con un ginecólogo desde una edad temprana, nos tiene que hablar de una estratificación de riesgo. No es lo mismo decir, y eso es importante porque a veces no lo preguntan, ¿usted tiene antecedentes de haber tenido cáncer de mama? ¿Usted tiene antecedentes de haber sido radiado? ¿Usted tiene antecedentes, etcétera, etcétera? Tenemos que clasificar todos los antecedentes para poder tener un adecuado tamizaje.
Y para eso basamos a las pacientes en un promedio bajo, promedio alto, promedio muy alto de tener un cáncer. Y aquí los vamos preguntando cosas clínicas importantes. ¿A qué edad fue su menopausia? ¿A qué edad fue su menarca, es decir, su menstruación? Si tiene hijos, si no tiene hijos, si ha usado terapias, cuánto tiempo usó anticonceptivos, si ha usado terapias de reemplazo hormonal, si toma alcohol, cuántos días a la semana toma alcohol, si está obesa, si tiene antecedentes de familia, si las de mamas las vemos muy densas, tener que agregar otro. Ven cómo entonces el grupo médico, hablando de un solo tema tan específico, tan importante, tan de salud pública, va haciendo una especificación tras otra al respecto. En algunos otros que queremos valorar bien si tiene alguna posibilidad de tener mutaciones BRCA1 o 2, son pacientes que pudieran tener raza judía o también tener alteraciones en tener varios miembros de la familia afectada. ¿Cuál es el riesgo promedio? Esta es una diapositiva muy importante porque esta al final lo somos todas. Creo que tanto para mujeres es un tema de suma importancia y para nuestras esposas también. Entonces, mujeres entre 25 a 40 años tienen un riesgo promedio. El examen clínico mamario debe ser cada 1 a 3 años clínicamente y autoexploración mamaria. Mujeres de 40 años, examen clínico mamario anual y mastografía. Y las recomendaciones para mujeres mayores de 65 años también es otro problema con la edad, que también es una poca representación en los ensayos clínicos. En el caso de alto riesgo, son aquellas pacientes que van a tener en algunas herramientas que utilizamos, pues un riesgo mayor de 1.7 de tener cáncer de mama y se va a recomendar pues incluso hacer una evaluación cada 6 meses. Y en las de alto riesgo, incluso en algunas se utilizan algunos fármacos como los inhibidores de aromatasa o los moduladores selectivos de hormonas, como por ejemplo el tamoxifeno, y incluso se recomienda usar resonancia magnética o incluso hacer algunos exámenes para portadoras de BRCA1 o 2. En algunas pacientes un subgrupo pueden llevar a tener una cirugía como prevención primaria. También eso puede ser el caso efecto Angelina Jolie, lo conocen, lo han visto muchísimo. ¿Qué sucedió con esta historia de Angelina Jolie? Su madre fallece a una edad temprana, menor a 60 años, de cáncer de ovario. Su abuela, menor a cáncer, también fallece por cáncer de mama. Y esto hace que Angelina Jolie se autodetecte que posiblemente tiene un gen asociado y tiene una mutación en BRCA1. Eso le hace que pueda tener una posibilidad de tener cáncer de mama en hasta en un 85% y cáncer de ovario en un 60%, por lo cual hace una mastectomía doble y una forectomía. Cosas complejas, pero obviamente tenemos que detectar este tipo de pacientes. ¿Qué pasa con la mastografía? Un gran problema. Nos duele, es difícil hacerlo, desidia, costumbre, problemas, costos, ya no son tan accesibles. Hay muchos problemas, afortunadamente, sobre el acceso a todos este tipo de estudios. Y mientras más somos jóvenes, menor creemos que tenemos cáncer, pero ya vieron ustedes las gráficas diferentes. Pues, ¿qué hay que hacer? Pues obviamente sensibilizar a las mujeres, que eso es un estudio muy importante para la detección de cáncer y que obviamente en algunas otras pacientes se puede utilizar también el ultrasonido. Dentro de la mastografía hay distintos tipos de mastografía, de la telemastografía, la usual, que es como una radiografía de tórax, la nueva, que es una mastografía con tomosíntesis, es decir, es como una radiografía que va, como la tomografía, como en varios pasos, es decir, múltiples imágenes y mejora la detección de cáncer hasta en un 30%. La mastografía también sintetizada, también a través de imágenes tridimensionales para disminuir la dosis de radiación y llegar a biopsias por estereotaxia que pueden ser muy dirigidas. Estos son los cambios nuevos que ha habido, es decir, en todo hay un cambio muy importante. La resonancia que también puede ser, se puede utilizar en mujeres muy jóvenes que tengan una imposibilidad de usar mastografía y en pacientes que tengan una sospecha de cáncer, que estén embarazadas, etcétera, o en implantes se puede utilizar el ultrasonido sin ningún problema. Aquí algunas otras recomendaciones para pacientes con mutaciones más específicas y el ultrasonido también siempre en pacientes más jóvenes es una gran herramienta. ¿Qué sucede con el cuadro clínico? Como ustedes lo saben, un tumor in situ, pues usualmente solamente se va a ver por microcalcificaciones a través de un estudio de imagen y los tumores localizados o localmente avanzados o metastásicos van a tener la posibilidad de tener una masa palpable, dolor en un poco porcentaje, telorrea, que es salida de líquido por el pezón, que puede ser prácticamente un líquido que no tiene ni color ni mal olor. Algunos otros cambios en la piel, la famosa piel de naranja o mastitis específica, presencia de ganglios en las axilas o incluso en el cuello o en las regiones supraclaviculares, y metastásicos, si es óseo, usualmente se presenta mucho con dolor lumbar o dolor a nivel de la espalda. Aquí tenemos que por subtipos también cambian un poquito la presencia en los triples negativos, enfermedad más agresiva en pulmón, en la cabeza, que los subtipos no negativos.
y el 50%, como lo ven aquí, es donde se encuadra ante externo, se presenta la mayoría de las lesiones palpables, dolor solamente un 5%, masa palpable pues 12% en ese sentido y 7% de las pacientes con telorrea, como los expliqué. Tenemos nosotros como oncólogos una clasificación que se llama TNM, para conocimiento, el TNM es T de tamaño tumoral, N de node de ganglios linfáticos y M de metástasis, y va a depender mucho del tamaño, ¿no? Es decir, los tumores se clasifican en T1 menores de 2 centímetros, T2 entre 2 a 5 centímetros, T3 mayores de 5 centímetros y T4 cuando pueden tener cualquier tamaño, pero tienen una invasión hacia afuera de la mama, es decir, que invaden la piel de la mama, la clásica piel de naranja, que la pueden ulcerar, que invaden el pezón o que incluso invaden la piel del esternón y del músculo. Esos son como lo clasificamos también de acuerdo. Aquí ven en algunas de las imágenes que nos van a especificar, puede haber tumores que están en la pura mama, hasta tumores que invaden prácticamente la pared torácica o incluso la piel. La famosa piel de naranja que ustedes conocen, o lo que se conocía en muchos anuncios que se ve, y algunos tumores inflamatorios en donde no hay tumor como tal. La invasión solamente es prácticamente en la dermis del tumor. ¿Qué sucede? La presencia de ganglios también se dividen en ganglios que están móviles en la axila, que pueden estar fijos o en cadenas asociadas alrededor de todo lo que viene siendo la mama y obviamente la presencia de metástasis que es a otros órganos diferentes. Esto es muy importante porque uno de los factores pronósticos más fundamentales es el tamaño del tumor y la presencia de ganglios positivos porque también afecta el que el tumor ya se haya ido a un ganglio asociado. ¿Qué sucede con la cuestión del diagnóstico? Estos son algunos de la gráfica fundamental del BRATS. Acuérdense que es la imagen de la mama que nos dicen cada año, nos dan un número en donde nos especifican específicamente, nos especifican, perdón, el número en donde puede haber una posibilidad de tener cáncer. Y cuando hablamos de un BRAT 5 es muy sugestivo de malignidad, hay que hacer una biopsia y un tratamiento. Cuando hablamos de un BRAT 4 puede tener una posibilidad hasta un 10 a 15%. Ahora ya esto se ha modificado en ser BRAT 4 solamente, que hay que hacer una biopsia, que no necesariamente es cáncer. Y el resto prácticamente son para tener nuestros seguimientos habituales. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se hacen las biopsias. Anteriormente se podía sacar una biopsia excisional, ahora utilizamos estereotaxia, es decir, directamente con un truco poder sacar prácticamente un pedacito sin tener que abrir más la piel, que es como algunos de los cambios que se han hecho. Hay aguja de corte, puede llegar a necesitar biopsia quirúrgica, todo esto es importante que se refiera a un centro de tercer nivel para poder hacer. ¿Qué ha pasado en nuestro país? Pues obviamente instituciones como Centro Médico ABC tiene todo un servicio de mastografía y ultrasonidos donde los radiólogos son especialistas en este tipo de biopsias. En el IMSS que ha pasado hay clínicas que solamente se dedican a detección de mama, UCAM también, obviamente institutos como INCAN o Nutrición tienen la posibilidad también de hacer un escrutinio importante y salubridad que tiene de repente algunos módulos que nos pueden ayudar siendo todavía que tenemos deficiencias en el control de los resultados en este tipo de pacientes. Lo cual finalmente tenemos que tener una historia clínica, examen físico, mastografía, revisiones, determinaciones moleculares, consejo genético en caso de tener antecedentes, consejo de fertilidad para valorar el estado emocional de nuestras pacientes. ¿Y qué pasa cuando llegamos a la parte del tratamiento? Aquí tenemos una cuestión por edad. Sabemos que el tratamiento clásico es la quimioterapia sistémica, citotóxica, intravenosa oral, que prácticamente sigue siendo uno, vean, por edades, sigue siendo uno de los grupos más importantes en cáncer de mama, sigue siendo el 80.5% de los tratamientos en las pacientes menores de 40 años, mayor 10% de la hormonoterapia y como un poquito menor en las pacientes entre 40 y 60 años, 68.5%, y en las pacientes menores, mayores de 60 años, 47.4%. Vean cómo va cambiando incluso la parte del tratamiento. ¿Y qué ha cambiado de manera importante en nuestros pacientes? Ustedes están acostumbrados o saben perfectamente lo que hablamos cuando estamos hablando de quimioterapia, cómo es la clasificación de todos los agentes antimetabolitos, agentes alquilantes, compuestos platinados. Creo que esto sabemos que desde hace más de 50, yo todavía me impresiono muchísimo cuando prácticamente desde 1950 el 5-FU sigue siendo uno de los agentes estándares en el tratamiento actual, pero ha habido muchos cambios en esto y en cáncer de mama es algo muy importante.
Quiero que recuerden las gráficas de receptores de pacientes con sobreexpresión de receptores hormonales positivos en enfermedad tanto local como metastásica. Y vean, esta es una gráfica muy bonita que se presentó en los últimos 5 años de 3 estudios muy importantes como Paloma 3, Mona Lisa 7 y Monarch 2, donde se presentan los nuevos inhibidores de ciclina. Los inhibidores de ciclina son tratamientos orales que se empiezan a dar en conjunto con la hormonoterapia para los pacientes con cáncer de mama receptor hormonal positivo. Y esto ha cambiado entonces de que son pacientes que ya no van a recibir quimio y que van a cambiar la estrategia de tratamiento por completo, donde la supervivencia global ha mejorado de una manera impresionante. Algunos estudios como en Monarch 3 tiene prácticamente tasas de supervivencia global que lleva a vivir a pacientes en lugar de 3 años, 6 años. Entonces estamos en una época muy diferente. Hablamos aquí de pacientes que puedan tener pre y peri o o posmenopausia y posmenopausia, perdón, que puedan tener resistencias endocrinas. Y los brazos son con palbociclib, ribociclib, abemaciclib, un cambio importante, junto con medicamentos que son inhibidores directos de los receptores hormonales o inhibidores de aromatasa. Pues, acuérdense que los inhibidores de aromatasa son los medicamentos que prácticamente van a inhibir la secreción, prácticamente la secreción de hormonas a nivel de tejido adiposo. Y bueno, aquí tenemos alguna gráfica del estudio Monarch 2, un estudio de combinación en segunda línea, pacientes que habían progresado a recibir terapia endocrina solamente con inhibidor de aromatasa y vemos como un cambio importante, toda la gráfica esto es un forest plot, es una gráfica de árbol con el diamante final y vemos cómo todas las pacientes prácticamente se benefician de este tratamiento, incluso hasta las pre y perimenopáusicas mayormente. Una nueva estrategia de tratamiento. Aquí vemos otro más con ribociclib, otro nuevo fármaco, el Mona Lisa 7. También vemos como todas las pacientes al momento se benefician más de añadir ribociclib a la terapia endocrina que estábamos acostumbrados. Vean cómo incluso por grupo etario también hay un beneficio importante, prácticamente todos los puntitos abajo de 1, donde quiere decir que hay un beneficio importante por hazard ratio. En el estudio Paloma 3, otro medicamento más se llama palbociclib, también beneficio importante en todas las pacientes por grupo etario, a lo mejor en algunos grupos más complicado con la edad, pero bueno. ¿Y qué pasa con las nuevas estrategias del ciclo celular? De manera muy breve, es un inhibidor estos medicamentos son inhibidores de ciclinas dependientes de quinasas. Y estas que son proteínas que requiere el ciclo celular, es decir, nuestras células para poder producir nuevas células. Prácticamente es eso. Entonces vemos como aquí tenemos, voy a poner un poco esta cuestión en donde esta es una célula que prácticamente todas esas fases que se llama G1, S y G2 son las fases que logra la célula para tener una mitosis, para desdoblarse en dos. Entonces, todas estas fases que requiere esta célula requieren proteínas de intercambio para que pasen de una fase a otra. Y eso es lo que hace que haya una reproducción adecuada. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza? Se sabe que, por ejemplo, en pacientes que tienen receptores hormonales o que presentan sobreexpresión de hormonas, se tiene un ambiente diferente que es más rico posiblemente en estrógenos que se requieren para poder hacer una inhibición. Entonces, en este contexto, el uso de nuevas terapias que puedan prácticamente parar la posibilidad de hacer de continuar este ciclo celular, que puedan hacer un stop en algunas regiones, pues es un cambio conformado importante en el tratamiento. Prácticamente aquí voy un poco más con más detalle. Si se fijan, aquí tenemos estas proteínas que se encuentran en esta zona y prácticamente es donde tenemos un cambio en poder llegar a cada una de las fases. Estos que son estos stops se llaman inhibidores de puntos de control, que son usualmente inhibidores propios de la célula, donde nos dice cómo la célula va a tener un paso diferente para poder analizarse bien. Entonces teníamos que buscar un lugar en donde pudiéramos utilizar un bloqueo en ese contexto para poder detener el ciclo celular. Entonces, bueno, aquí tenemos algunas otras proteínas, como los complejos dependientes de quinasas, que todas estas son proteínas que se unen, cada una de ellas, estos complejos se unen a estas proteínas que son las dependientes de cada fase del ciclo. Entonces, lo que realmente se tenía que dilucidar bien es en qué momento había esta fase del ciclo para poderlo detener. Entonces, aquí estamos viendo otra vez lo normal, vemos cómo van cambiando y entonces
prácticamente aquí me voy a ir un poquito más a prisa para poderles explicar un poco con más detalle cómo estas proteínas, por ejemplo, aquí de la proteína del retinoblastoma, cómo está activa para poder funcionar en la fase G1 y los inhibidores de ciclinas, esto es lo que hacen, inactivan esta célula, lo bloquean aquí a través de esta proteína para que este G1 ya nunca pase a la fase G2. Prácticamente eso es lo que se hace, es un stop, es decir, ya no es una proteína, si se fijan, que está destruyendo, como lo que hace una quimioterapia clásica, es una proteína que está prácticamente inhibiendo a este otro complejo que haría que la fase G1 de nuestro ciclo celular pasara a la fase 5. Obviamente todas estas proteínas pueden llevar, todo este tipo de tratamientos también puede llevar a tener alguna cuestión de toxicidades en la producción, etcétera. Por eso puede haber un tipo de neutropenia importante. Aquí tenemos algunos ejemplos de problemas de proliferación en la ausencia de estas ciclinas y por eso sabemos que hay una caracterización importante en la neutropenia. Es decir, estos pacientes pueden llegar a tener eh, neutropenia importante, que sabemos que se va a recuperar una vez que se quite el medicamento porque cambia a diferencia de otros fármacos. Vemos aquí, por ejemplo, es una gráfica interesante donde estamos viendo palbociclib con la combinación de algunos fármacos con quimioterapia como doxorubicina, paclitaxel, y vemos también incluso que puede llegar a tener tasas importantes de neutropenia, pero nunca tan altas como las de la quimioterapia. Aquí tenemos algunas otras cuestiones un poquito más específicas respecto a cómo estos fármacos pueden actuar en ese sentido y realmente con posibilidades de una mejoría en la recuperación en ese contexto y una reversibilidad mayor, como lo muestra, por ejemplo, en el caso de palbociclib, comparándolo con unas de las quimioterapias que más estandarizadamente utilizamos, también en cuestión de células tumorales, con un efecto citotóxico también importante y la recuperación celular en ese sentido. Vemos aquí como todos estos estudios nos hablan de la presencia de neutropenia, no solamente neutropenia, sino también diarrea, porque sabemos que los neutrófilos o el tejido de mucosas tiene bastantes proteínas como los inhibidores de ciclinas, por eso sabemos que es uno de los efectos principales que podemos lograr. Y bueno, estos son los nuevos cambios, por ejemplo, como por modo de acción, por actividad clínica en ese contexto. Vemos como, vean, aquí tenemos de manera importante cómo se sobreexpresa también en otros tejidos nada más. Y bueno, algunas cuestiones que se utilizaron incluso ahora en la pospandemia que se utilizó, cómo es que pudimos utilizar estos medicamentos con un mejor perfil para nuestros pacientes y tener, esto fue un cambio muy importante porque todos estos medicamentos empezaron a partir del 2015, 2016 y vemos cómo incluso prepandemia, pues obviamente cambiaron muchísimo las estrategias de tratamiento con la quimioterapia y creo que eso ha sido una cuestión importante para nuestros pacientes, que son prioridades importantes para tanto que ASCO como algunas asociaciones como ESMO nos pudieron decir que estos medicamentos hasta podían tener una indicación diferente en pacientes en esas edades. Y bueno, antes de hablar sobre los medicamentos como HER2 o como triple negativo, aquí ha habido un cambio, sobre todo en el uso de inmunoterapia y de los anticuerpos conjugados. Pues antes de eso quise nada más hablar un poquito de la nomenclatura de los anticuerpos y recordar un poquito cómo eran las nomenclaturas anteriormente, como ustedes bien lo saben, ¿no? Recordemos que anteriormente los anticuerpos monoclonales tenían prácticamente tenían una nomenclatura o tenían muy específica respecto al tipo de anticuerpos como se habían planeado. Por ejemplo, tenemos los murinos, que prácticamente eran 0% humanos, que son los de primera generación. En esos estaban, por ejemplo, el muromomab, que prácticamente fue un anticuerpo que nunca creo que hubo en México, pero que tenía un alto índice de tener reacciones alérgicas por cómo estaba conformado y nunca tuvo incluso ninguna positividad para estudios fase 3 o alguna otra fase mayor. Después tenemos el resto de los anticuerpos y los muy famosos que fueron importantes fue uno de ellos el rituximab, que obviamente este es un anticuerpo quimérico. ¿Por qué? Porque no toda la porción está humanizada. Prácticamente un porcentaje también importante tiene fracciones de hámster y eso hace que eran medicamentos que se fueron prácticamente mejorando durante el tiempo
es un medicamento de segunda generación y como ustedes saben puede llegar a tener un potencial de reacciones alérgicas pues con mucha frecuencia, por eso tiene una premedicación muy específica, una tasa de velocidad de infusión también muy específica. Y aquí es cuando hablamos que como medicamentos de esta generación podían ser casi tan inmunogénicos como algunas otras quimioterapias previas. Y también sabemos que asimismo estos medicamentos vinieron a cambiar un potencial importante en la oncología. Como ustedes saben, medicamentos como el rituximab o el trastuzumab son de los primeros que impactaron la supervivencia global de todos los pacientes a nivel mundial, sobre todo en cáncer de mama y en linfomas, porque sí impactaron en que los pacientes vivieran más, a diferencia de algunos otros anticuerpos que tienen mejorías sustanciales, obviamente, pero no con tanta claridad en esa cuestión. De incluso eso hizo que medicamentos como rituximab o trastuzumab, la Organización Mundial de la Salud en algún punto declaró que debían de ser medicamentos que todos los pacientes que sean susceptibles a poderlo recibir, o sea, es decir, que sean candidatos, perdón, a recibirlo, deberían recibirlo, lo cual obviamente por cuestiones de costo, sobre todo costo toxicidad, como se le llamaría, es algo muy complicado que tenga. Pero vemos cómo sabemos que a través de esta gráfica tan sencilla, sabemos que un medicamento como rituximab quimérico solamente va a tener una posibilidad de tener reacciones alérgicas. Posteriormente, ustedes saben que el resto, aquí sabemos que está con la MAB es anticuerpo monoclonal X. Vemos cómo fueron cambiando, por ejemplo, con la Z, daclizumab fue el primero, a medicamentos que son humanizados, más del 90% humano, hasta llegar a un 100% humano, UMAP. Entonces, vemos de la X y al revés el abecedario Z a la U, donde ya prácticamente todos son humanos y realmente todo el potencial actual de los anticuerpos monoclonales, prácticamente todos son humanos o la mayoría, y eso hace que tienen un potencial de inmunogenicidad menor, por eso la premedicación pues es diferente. Incluso ya no requiere de llevar ni esteroide, no requiere llevar un antihistamínico, no requieren llevar, incluso no tienen potencial de metogenicidad y eso es lo que ha mejorado muchísimo y no nada más eso, sino algunas otras consideraciones que se le van haciendo al anticuerpo. Por ejemplo, aquí tenemos esta gráfica que está muy linda donde vemos algunos de los nuevos medicamentos que son los bloqueadores anti-HER2 en el caso de anticuerpos para cáncer de mama. Y aquí tenemos, por ejemplo, el HER2. La parte del HER2 tenemos prácticamente como, tenemos aquí el primero, en el HER2 tenemos el trastuzumab clásico, que este es como por decir el anticuerpo monoclonal, y también tenemos como no solamente tenemos el trastuzumab clásico, que se une a esta parte de extracelular, también tenemos el pertuzumab, que se une a otra parte de la proteína misma HER2, y los medicamentos que son inhibidores de tirosinquinasas, hay otros que son por la vía intracelular, como la patinib, tucatinib, neratinib, que se inhiben pero por dentro, porque van a inhibir las vías de una manera diferente. Y tenemos nuevos medicamentos, por ejemplo, el TDM1, que está aquí afuera, que son pues prácticamente anticuerpos iguales que trastuzumab, pero que contienen a un lado un medicamento como quimioterapia. En el caso del TDM1 tiene una quimioterapia que se llama entamcina, en el caso del trastuzumab deruxtecan tiene también un inhibidor de microtúbulos, entonces un inhibidor pero de topoisomerasa 1. Entonces estos se unen y hacen una liberación de la quimioterapia prácticamente directo, por decirlo así. En el caso de margetuximab es otra gráfica que del epítope del HER2 tiene una unión mucho más potente que el trastuzumab. Entonces, estos son algunos de los mecanismos como van cambiando y cómo se van mejorando toda esta gama de los anticuerpos monoclonales. Claramente utilizan una terapia anti-HER2. Vean en esta gráfica, la gráfica de azul, cómo ha mejorado a través de todos esos estudios que se hicieron los últimos 20 años, cómo mejoró la supervivencia global, la supervivencia libre de progresión en todas estas pacientes. Aquí vemos cómo vean el cambio que hay de manera importante al momento de dar un tratamiento anti-HER2, es decir, dobla prácticamente la supervivencia. Y esto, pues, aquí nos especifica cómo dar el tratamiento anti-HER2 de manera temprana. Mantenimiento en algunas pacientes de bloqueo, ustedes lo han visto cuando se da tratamiento con trastuzumab, pertuzumab en ciertas pacientes. Ya no solamente utilizar quimioterapia, sino combinaciones y utilizar nuevos fármacos que ya incluyen la quimioterapia por dentro, es como una parte del concepto,
Ahorita obviamente esto se utiliza en segunda, en tercera línea, que seguramente en un futuro va a poder llevar a primeras líneas y a un cambio muy importante en la quimioterapia. Obviamente seguimos teniendo algunas combinaciones con quimioterapias clásicas, como son capecitabine también, que al final es una capecitabine, una medicamento oral. Este es prácticamente el estudio que dio la definición para el estudio Cleopatra, donde vemos una nueva definición con una combinación de anticuerpos como son Herceptin y Perjeta, que es trastuzumab con pertuzumab, y vean cómo cambió el dar solo trastuzumab versus pertuzumab en un 16.3 meses de beneficio, es decir, una supervivencia que los pacientes tuvieran hasta un 40% más. Igual también en esta otra gráfica, que es supervivencia libre de progresión, es decir, de llegar a una segunda línea, a mantener prácticamente una enfermedad estable y también algunos datos del mundo real, ¿no? Sobre todo de cuánto vivían las pacientes, ¿no? En el estudio obviamente 57 meses, que eso claramente en un estudio médico las pacientes están mejores cuidadas, pero en su experiencia global hasta 43 meses y eso pues obviamente con una mejoría importante en pacientes metastásicas. Aquí también alguna gráfica donde hay una mejoría importante, voy un poquito más rápido por cuestiones de tiempo. El estudio Gernata, no olvidemos también el uso de Vinorelbina oral, que también fue un cambio importante dentro de los alcaloides de la vinca. También tener los medicamentos orales, pues obviamente eso, ojo, no quita que los pacientes puedan tener un efecto secundario, más sin embargo sí mejora tasas de que un paciente no tenga que ir al hospital y que pueda tener un tratamiento que sea mucho más fácil acceso por todo el costo que implica toda esta cuestión que ustedes saben perfectamente lo que es la preparación de un medicamento adecuado, la llegada de un paciente, el funcionar a un paciente, el tener que hacer pruebas, pues obviamente pues también cambia de manera importante estos resultados. Aquí me voy a ir un poco a algunos análisis exploratorios respecto a estos tratamientos y llegando a lo que me importaría que es fundamental. Vean aquí incluso en este ensayo como ya ahora hay combinación prácticamente de varios de los tratamientos. Me voy un poquito más rápido, pero veo esto que esto fue una recomendación importante de uno de los nuevos tratamientos que obviamente ahorita todavía digo, yo todavía he tenido la oportunidad de solamente tener una paciente con este tratamiento, pero todavía en el hospital no es un tratamiento estándar. México solamente está bajo uso compasivo y algunos protocolos, pero todavía no hay liberación por COFEPRIS del nuevo Enhertu. ¿Y de qué se trata esto? Vemos aquí cómo, bueno, es un poco la gráfica que, como les había especificado antes, aquí está prácticamente el trastuzumab deruxtecan y es un medicamento que está formado por tres proteínas que ahorita las vamos a ver. Y estas proteínas ya son un parte de un nuevo tratamiento, que es la parte de los inmunoconjugados, donde tenemos el PDM1, tenemos el trastuzumab deruxtecan, estos que son orales y los monoclonales solos como el margen posible. Muy pocas personas pueden tener un acceso a estas líneas y aquí vamos a hablar de algunas. Este es por ejemplo, el TDM1, prácticamente como se sigue viendo el medicamento. Vemos cómo están aquí algunas de las estrellitas que son la unión del tratamiento oncológico, que es la antamcina, y en el trastuzumab deruxtecan son prácticamente tres partes las que hay. Una son el propio anticuerpo, que es como si fuera un trastuzumab igualito, estas otras partes del otro color que viene siendo como los inhibidores de topoisomerasa 1 como la quimio, pero aparte tienen como un enlazador. Este enlazador lo que hace es que tiene una posibilidad es como si fueran enzimas que libera el propio medicamento que cuando llegan tienen la posibilidad de escoger en qué células se van a, a escindir muy bien, o sea, como a enlazar para poder descargar directamente el efecto del medicamento ahí en esas células tumorales, pero aparte también se sabe que tiene un efecto bystander, que es como un efecto en donde no solamente van a hacer la descarga directa sobre las células a las que se enlazan, sino también sobre las células que están alrededor, que muchas veces pueden ser células tumorales, sino también células del microambiente del estroma. Aquí tenemos, vean, esta es la particularidad mayor de lo que viene siendo el Enhertu. Vemos aquí cómo está prácticamente el deruxtecan, que viene siendo esta parte, y esto es como esto es como se corrobora prácticamente el enlace que va a haber directamente por vía enzimática al medicamento como tal, ¿no? Es decir, al enlazador como tal, y siendo una misma molécula,
del trastuzumab. Aquí en esta otra gráfica también se presenta, este es el mecanismo de acción que presenta Astra, como es un anticuerpo biconjugado. Vean cómo aquí está el agente que es el inhibidor topoisomerasa 1, y vemos como esta parte, que este es el enlazador directo, ¿no? Prácticamente lo que hace es que va y se enlaza, y eso es lo que hace que vaya una liberación directa a las células tumorales y no solamente a esas, sino a las que están en un cambio. Vemos aquí algunos de los estudios de imagen, por ejemplo, donde vemos la tasa de respuesta que hay importante en los pacientes. Toda esta gráfica, que es una gráfica de cascada que estamos viendo aquí, vemos, por ejemplo, este es un estudio, este es el Destiny Breast 1, que es un estudio fase 2, son pocos pacientes, pero vemos como prácticamente los que están arriba, por arriba, son de los pacientes que no respondieron. Y vemos aquí como todos estos pacientes que habían progresado a darles trastuzumab, pertuzumab o trastuzumab con solo quimioterapia, vemos como todos respondieron prácticamente. Esto es lo que significa, ¿no? Y la respuesta fue pues por mucho más tiempo. Aquí tenemos supervivencia libre de enfermedad, también 16 meses, muy parecido a una primera línea, pero resulta que estos pacientes ya habían sido tratados. ¿Qué sucede también con los inhibidores de glucosinquinasa? Particularmente, estos son medicamentos tomados que también van a tener un efecto muy importante por vía intracelular, y obviamente también la mayoría de estos pues está combinado junto con trastuzumab. Entonces, todavía no determinamos bien en qué líneas van a ir, qué pacientes se van a beneficiar de uno u otro mejor, que creo que eso será como una cuestión también importante. Pero también aquí vemos pacientes que se benefician mucho al respecto. Aquí solamente estoy ya hablando sobre los estudios médicos que nos dan la aprobación de cada uno de ellos. Aquí esta imagen también me gustó porque habla sobre los anticuerpos monoclonales, cómo van a hablar de la citotoxicidad celular dependiente de los anticuerpos, cómo funcionan. Y eso es un poquito no solamente para la terapia HER2, sino también para la terapia o para la inmunoterapia, como hay un link en la apertura de este tipo de células que va a llegar a que nuestras propias células del organismo puedan llegar a definir la citotoxicidad a las células tumorales. Entonces, este es uno de los también estudios sobre con el margetuximab, que también pues, tiene una aprobación, que margetuximab es como un mismo trastuzumab, pero con una unión mucho más potente a la fase extracelular de la misma proteína. Tenemos algunos de los estudios, algunas de las secuencias que podemos utilizar, las secuencias de un tratamiento, muy complejo porque es algo muy, muy, muy difícil en la cuestión de costos. Otros puntos aquí nada más como para determinar que tenemos que ver no solamente esa cuestión, sino si los pacientes pueden tener algunos metástasis cerebrales, ahí también tiene que cambiar la estrategia del tratamiento. Hay muchos, sobre todo en cáncer de mama, eso es el punto 28.4%, también puede llegar a tener metástasis en el sistema nervioso central, no solamente pulmón es el más importante, pero en mujeres, pues mama también es una cuestión relevante que también pueden presentar, y aquí es donde tenemos que valorar bien qué, qué es lo importante de poder platicar al respecto. La mayoría de los fármacos, como la quimioterapia, por ejemplo, son muy complicados que puedan tener una penetración a la barrera hematoencefálica. Y esto es porque muchos de la quimioterapia son proteínas que tienen una mayor tamaño, por decirlo así. Y eso es bien complicado que puedan tener, cuando se unen a la albúmina, que es uno de los pasos iniciales, eso ustedes lo saben mejor que yo, es bien complejo que puedan tener esta penetración y muchas veces no lo sabemos. Entonces resulta que todos estos nuevos medicamentos como tucatinib, trastuzumab deruxtecan, tienen esta posibilidad de tener una mejoría importante en el sistema nervioso central. ¿Qué pasa cuando hablamos de cáncer mama triple negativo, que es el tercer cáncer más frecuente respecto a los tumores? Y aquí los nuevos medicamentos como la combinación de pembrolizumab con quimioterapia. Vemos aquí cómo tenemos las nuevas, ustedes también ya lo están viendo con las nuevas combinaciones, han ido viendo cómo no solamente seguimos con la quimio clásica, sino estamos añadiendo a la quimioterapia pembrolizumab. Hay una cuestión importante sobre hablar sobre lo de la inmunoterapia y los cambios, que son cosas que son bien complejas porque, por ejemplo, me llama mucho la atención cuando hablamos de la premedicación, ¿no? Sabemos que con la inmunoterapia, eh, respecto a la inmunoterapia clásica, que son los anticuerpos anti-PDL1, los anticuerpos anti-PDL1, específicamente no se deben de utilizar esteroides. ¿Y qué pasa cuando utilizamos pembrolizumab en combinación con carboplatino, paclitaxel?
debe llevar una premedicación de esteroides. La verdad es que, estrictamente hablando, tú puedes darle inmunoterapia y posteriormente premedicar para el Italcel, pero aunque des incluso antes el esteroide, nunca puedes saber si antes o después puedes inactivarlo. Así que dosis bajas con la premedicación no van a hacer ningún cambio en el efecto que va a tener una dosificación alta en la cuestión de la inmunoterapia. Entonces, este es el Keynote 522, son de los estudios donde nos vieron el beneficio en pacientes PDL1 positivo, incluso PDL1 negativo, es decir, la inmunoterapia es un tratamiento que llegó para quedarse, que en este subgrupo de pacientes con triple negativo ha mejorado de una manera importante la enfermedad, no solamente en la cuestión neoadyuvante, sino también en la metastásica. Aquí vemos el Keynote 355, donde vemos cómo prácticamente las pacientes mejoran en un importante, en un 27% en su supervivencia global. Y esto pues es un parteaguas fundamental en el nuevo aspecto de tratamiento. Y vemos también los medicamentos inmunoconjugados, que son también los nuevos, como por ejemplo el sacituzumab govitecan, que también yo no he tenido la oportunidad de aplicarlo, pero hay algunos de los ensayos TROPIC en nuestro país también, o por uso convasivo. Y lo que vemos aquí es que prácticamente es un irinotecan. SN38 es un irinotecan que tiene este enlace y que está junto con un anticuerpo humanizado, que es el sacituzumab, y que se va y se une a la proteína trópica. La proteína trópica la tenemos en muchos tejidos tumorales, sobre todo en mama y en vejiga, que son los dos nuevos indicaciones que se tienen. Y entonces eso es lo que hace que tengan una unión directa, y vuelve a pasar lo mismo un poco como con el injerto. Tienen una unión directa a través eh, de estos enlazadores, que eso es lo que hace que haya una descarga directa de la quimioterapia. Entonces, prácticamente el anticuerpo empieza a funcionar como un bloqueo de esa proteína para aumentar la proliferación, pero no solamente como un bloqueo, sino aparte de bloquear, mata también directamente a las células. Y bueno, aquí algunos de los ensayos, como un análisis de su grupo del cestosoma versus quimioterapia, y vemos como un cambio importante, ven la gráfica en azul, cómo se abre sobre el uso de la quimioterapia, un cambio fundamental al respecto. El Destiny Breast, que es el trastuzumab deruxtecan, también quería solo mostrarles las gráficas, como lo azul versus lo gris se cambia o se abre muy, muy importante en pacientes no solamente incluso con HER2, sino también con estas combinaciones y todo. Y por último, algunos de los inhibidores de PAR que también se utilizan en pacientes con cáncer triple negativo y con mutaciones en BRCA2, que prácticamente estos olaparib, talazoparib, beliparib, son las nuevas estrategias que hay en combinación o posterior al tratamiento con quimioterapia. Como conclusiones, porque ya sé que hablamos muy largo, es una generalidad del cáncer en pacientes jóvenes, de los nuevos medicamentos que hay, pues es importante mejorar el estado basal funcional en la cuestión de los tratamientos, tener una mayor expectativa de vida, es decir, realizar estudios con objetivo de supervivencia cáncer específica y hacer tratamientos más agresivos en este grupo etario. Y, finally, cómo nos falta información en cambios biológicos, porque es muy difícil que no tenemos la misma información para todas las pacientes si tenemos un menor grupo. Y bueno, pues ha sido una plática muy larga, creo que nos extendimos un poquito, pero bueno, no sé si tengan alguna pregunta, Sandy, o algo. Yo creo que, ay, qué revisión tan exhaustiva hiciste. Para mí fue un deleite escucharte. Te conocía como médico tratante y no como profesor. Qué mala onda que no pude tomar más clases contigo, pero ay, muchas gracias por tu generosidad, querida Gaby, por esta buenísima revisión. Fue una super clase. Creo que para muchos, y sobre todo la actualización de los nuevos tratamientos, se vienen muchos cambios con el tratamiento del HER2-low, y yo creo que se van a, bueno, el que ya se trate, ¿no? Esos HER2-low, que ya los trate como HER positivos, yo creo que esperemos que mejore la supervivencia. El importante mensaje del diagnóstico oportuno que nos dejas, y bueno, impresionada con las estadísticas de cáncer de mama en nuestra población mexicana. No me había percatado de esto, ¿no? De que en las mujeres mexicanas es mucho más
la presentación se hace a edades más tempranas. Y bueno, pues el mensaje para todas, chicas y grandes, pues la mastografía es el único método que debemos de tener en cuenta, porque como tú lo mencionaste, el tener la bolita, la dichosa bolita, pues quiere decir que ya es un tumor que está crecido y que pues puede ser más difícil de tratar, ¿no? Pues aquí solo en el Facebook es felicitaciones y darte las gracias a nombre de la asociación por esta muy brillante presentación, este, muy clara, bueno, creo que fue muy clara, muy didáctica, y pues muchísimas gracias, mi queridísima Gaby, y pues queremos, seguirte invitando y bueno, al verte en foros, te seguimos en Twitter, te seguimos en las conferencias que pues puedes llegar a dar, te acabo de ver en el congreso, y pues muchísimas gracias. No sé qué más, dice una de nuestras colegas que estuvo excelente la presentación y justo hace poco tuvo la dicha de realizarse un check-up preventivo. Y bueno, a los 40 años obligada a la mastografía, o sea, yo creo que en México deberíamos de pensar no en la mastografía, pero sí hacer ultrasonido y la autoexploración, ¿no? Que nos insisten tanto. Pero yo insisto, cuando ya hacemos autoexploración y lo hacemos tardíamente, pues sí es más difícil, ¿no? Muchísimas gracias, Gaby, y bueno, pues Claro, Sandy. seguimos pendientes, ya te dejamos para que descanses, porque tienes de verdad jornadas tremendas. Así que No, hombre, muchas gracias. muchas gracias a todos y pues nos seguimos viendo el 21 de marzo. Vamos a tener una mesa muy interesante sobre la importancia del tener un inventario adecuado en una farmacia oncológica. Esa fue a petición de un oncólogo médico, este tema, que nos dijo, ¿cómo le hacemos? Entonces vamos a invitar a colegas de hospitales tanto públicos como de privado, pues para que nos compartan sus estrategias ante toda la situación tremenda que hemos tenido, pues cómo le hacen, ¿no? Y qué pueden recomendar para que no haya sobre inventario, porque a veces se cae en esos errores, ¿no? Se pueden caducar los medicamentos o a veces no se planifican bien. Entonces, un oncólogo me pidió el tema y pues aquí estaremos el 21 de marzo, no se lo pierdan, va a ser una mesa de análisis. Y pues muchísimas gracias por tu brillante participación, como Ah, siempre. pues gracias, pues muchísimas gracias, Sandy. Espero que haya sido de provecho para todos. Creo que era un poco importante generalizar muy bien, hacer una revisión completa. Creo que sigue siendo para dar más pie a más tema que solamente sea algo farmacológico, a lo mejor una plática específica de eso. Pero bueno, y bueno, pues si me pueden invitar también a su plática el 21, que creo que quedará muy bien. Hay muchas ventanas de oportunidad de platicar con ustedes. Yo tendría muchas ganas de platicar también de muchas cosas, ¿no? De las preparaciones de los fármacos, este tema de la esteroide inmunoterapia. Yo creo que quedan muchos huecos en ese sentido que podríamos ir aprovechando y los felicito a todos por esta gran oportunidad y saber que la educación médica continua siempre es fundamental para todos. Perfecto. Mil Bueno, pues gracias. buenas noches. Buenas noches a Hasta todos luego. y Gracias a que ustedes. descansen. Bye, bye. Buenas Bye. noches, gracias. Igualmente. Buenas noches. Bye.